Agenda Administrativa, con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Bueno, Víctor, muy interesante lo que estás diciendo. Yo creo que debería de continuar. Sí, quedamos entonces en que en el 2008 ese presupuesto se reconduce, que posteriormente nos hacen un recorte al presupuesto y empezaron las primeras señales de lo que venía para la educación superior universitaria, ¿sí? Cuando yo te atajé, Víctor, disculpa, era para que comentaras por qué ese porcentaje que era tan bajo fue gran magnitud para el funcionamiento. De la claro, porque cuando le aplicas el porcentaje de disminución al presupuesto global, donde el 90% es personal y el 10% es funcionamiento, y le aplicas ese porcentaje, como tú dices, que nadie le dio importancia porque parecía muy bajo, a ese presupuesto global, cuando ves la cantidad que le estás disminuyendo al presupuesto, le quitaste indirectamente casi el 50% al dinero de funcionamiento. En esa comunicación que mandaba la OPSU decía que el porcentaje solamente se iba a aplicar era para la 402, la 403 y la 404, sin tocar la 401 y la 402. Entonces, lógicamente, el presupuesto de la universidad se vio disminuido totalmente. Totalmente, por eso digo que ahí hubo una señal. Un quiebre, ¿verdad? Un quiebre que lo fuimos observando con el paso del tiempo, 2011, 2012, 2013, cómo la masa monetaria del presupuesto hacía percibir que nos estaban asignando más dinero. Y era lo contrario, aumentaba lo que era el gasto de personal, pero el gasto de funcionamiento se hacía con lo mínimo indispensable porque la cantidad que se mandaba estaba muy por debajo de lo que se le pedía al gobierno a través de un anteproyecto de presupuesto para poder hacer lo mínimo que tenía que ver con su actividad medular. Entonces fuimos observando cómo esa masa monetaria año a año se incrementaba, parecía mucho dinero. Recuerden que fue la época en donde la masa monetaria del país se impactaba constantemente porque cada mes, cada 15 días se hacían anuncios de aumento del salario mínimo, que impactaba obviamente el salario del trabajador universitario, pero que ese aumento de salario mínimo que impactaba bono vacacional, aguinaldo y todas las partidas, hacían que ese presupuesto prácticamente estaba destinado al gasto de personal y se nos olvidaba, dejamos a un lado que el gasto de funcionamiento cada vez era menor. 52 aumentos de salario mínimo desde la época del presidente Chávez hasta la época del presidente Maduro hicieron que ese presupuesto parecía más grande para el sector universitario, pero la realidad es que era cada vez más pequeño y mucho universitario no lo palpó y no lo defendió como tenía no que lo defenderlo. defendió y no se percataron que era hora de que la universidad entendiera que el presupuesto que dependía 100% del Estado tenía que buscar alternativas de financiamiento, alternativas que nos podían no solamente cubrir gastos de funcionamiento, es que hay un elemento importante en la universidad que es su infraestructura que se está cayendo. Yo recuerdo que el vicerrector administrativo hace 6-7 años, en esa elaboración de presupuesto, puso mucho énfasis en Cucuchica. De fomento, a través de fomento. Hizo mucho énfasis en la Escuela de Comunicación Social. Claro. Y fueron obras que arrancaron y llegó un momento que el lineamiento que venía de Caracas es no hay más dinero para infraestructura, pero no solamente para inversión nueva, para infraestructura nueva, sino que el mantenimiento, no había dinero para mantenimiento, algo que la universidad a través de las personas que la dirigieron por muchos años siempre estuvo pendiente el dinero para mantenimiento. Olvido ahorita el nombre creo que Picón, el de Ingeniería y Mantenimiento, que él murió, sí, Oliverio Picón. Oliverio fue una de las personas. Dios le tenga la gloria. Así es. Entonces, pero es que no había no solamente para la prevención, es que tampoco hay para la corrección. Es decir, se cayó un techo, hay facultades que cuando llueve se inundan y ese dinero no existe en el presupuesto. Entonces, fuimos con el paso del tiempo no solamente observando que no había para funcionamiento, que no había para prevención, que no había para corrección, y lo peor de todo esto es que nos mandaban una coletilla que decía que la universidad
por un decreto 6649, no podía hacer gasto suntuario. Y la universidad no entendió, a través de alguna de las personas, que el gasto suntuario no aplicaba en la universidad porque la universidad no compraba yates, ni oro, ni tesoro, ni moto. Eso es suntuario. La universidad necesitaba el poco recurso que podía llegar o aplicarlo a contratar el mantenimiento preventivo o correctivo, sino que la universidad necesitaba año a año sustituir computadores que se iban colocando obsoletos, y que están, no, ahorita es terrible. Todos los equipos de computación de la universidad están obsoletos, inservibles, tratando de quitarle una tarjeta buena a uno de ellos para ponérsela a otro, es decir, en algo que es aberrante, que tú en una universidad tengas que ver de un equipo viejo qué pieza le sacas para poder poner a funcionar la otra, es para por muy poco tiempo, porque esa también se daña. Es degradante eso. Es degradante. Pero hemos funcionado. Pues mira, sí, Carolina, el gobierno con muy poca inversión tiene la universidad abierta, ¿no? Pero tú dices, ya va, claro, hemos sido apasionados. Pero ¿qué hizo el gobierno? Disculpa, Víctor, que te interrumpa, pero es que el cuento es muy bonito. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, en vista de que bueno, ellos también para sobrevivir, y en vista de que ya con los gastos de funcionamiento que se le habían quitado a las instituciones públicas y en especial a la universidad, pues no era suficiente. Por eso es que toca las partidas, como fue la partida de gastos de personal. Aun cuando nosotros tenemos en presupuesto los gastos de personal, no manejamos financieramente. ¿Por qué? Porque realmente el gobierno se dio cuenta que dentro de la administración pública el grueso estaba en los sueldos y salarios, y por eso es que nos quitaron los sueldos y salarios. Mira, Carolina, yo no quería todavía llegar a esa parte, pero no quisiera dejarla así porque hay muchas cosas que recorrer todavía. Pero mira, pero es muy largo. Pero mira, Carolina, esto que te voy a contar, yo creí que ya no tenía, o sea, que no me asombraba ya lo que veía. Pero es que el año pasado, y voy a irme 2 o 3 años, te repito, quería más adelante, pero yo creo que no importa. A propósito de tu comentario, yo creo que vale la pena abordar el tema. Nos están haciendo señas que tenemos 2 minutos. Vamos a ver si podemos redondear la idea en este momento. Resulta que nosotros pedíamos 1.000 bolívares para funcionar, me asignaban 20, pero lo aberrante no era que me asignaban 20, es que solamente me mandaban recursos por el 5% de ese 20. Y llegaban generalmente terminando el año, cuando es muy difícil su ejecución. Y entrando al saldo inicial de caja, que en el mejor de los casos podía estar aprobado en abril o en mayo, ¿sí? Por el trabajo, porque no hay sistemas modernos dentro de la universidad, porque no hay dinero para adquirir sistemas que puedan integrar lo administrativo, lo financiero, lo presupuestario, lo contable. Hoy en día una empresa compra un sistema contable en donde cuando la cajera registra la venta, ya la contabilidad se está haciendo automáticamente. La universidad necesita eso, pero no tenemos los recursos. Fíjate no cómo... tenemos ni el recurso humano. Ni el recurso humano, porque se nos han ido. El ingeniero que hizo el SUGPS de la universidad, que tendríamos que tocarlo, Manuel, en los próximos, o en el próximo negro, resulta que se van del país por la misma situación. Entonces, quienes nos diseñan los pocos sistemas que tenemos, después de diseñados se van, y no tenemos posibilidad de adecuar, no tenemos posibilidades de corregir esas situaciones que los sistemas, porque no somos ingenieros de sistemas, pero cuando vamos a buscar ingenieros de sistemas, resulta que todos se han ido. Claro, con los sueldos de miseria. Sueldos de miseria. Entonces, la situación es tan grave, Carolina, que entonces me dan el 20 y después solamente del 20 me dan el 5. Y entonces nos enteramos ahorita en lo que hubo en Caracas la semana pasada, y nos lo obligaron también el año pasado con el presupuesto. Es que como tú tenías el 20% en el presupuesto para funcionamiento, ¿sí? Yo solamente te mandé el 5%. El resto de lo que te quedó, por favor, hazme un traspaso presupuestario para yo cubrir la deficiencia que la partida de gasto de personal tiene la Universidad de los Andes. Sí, no, Víctor, es verdad. Eso es aberrante. No y lo estarás... no es aberrante, Víctor. Yo te voy a explicar esa parte porque esa es la que... Bueno, resulta que la universidad tiene presupuestariamente todas las partidas, pero financieramente no la tenemos. No la tenemos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Recuerda que Venezuela, el país,
tiene un sistema integral que lógicamente todo llega a Caracas, a la central de todos esos sistemas. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos van a hacer el cierre, lógicamente han gastado mucho dinero financieramente y tienen que cubrir con presupuesto. Y lógicamente recuerda que como la partida de 401 va aumentando, independientemente de los bonos o algo, empieza a haber déficit presupuestario. ¿Por qué? Porque la inflación lo permite. Pero ellos tienen que conciliar. Ellos no pueden tener haber gastado más financieramente. ¿Por qué? Porque ellos también le cae la ley, que no tienen crédito presupuestario para respaldar lo que han sacado financieramente. Y lógicamente por eso es que no nos dan los gastos de funcionamiento, porque no solamente es la universidad, es todo, porque ellos tienen que cerrar la partida 401, hacer la conciliación financiera y presupuestariamente. Ya regresamos, Carolina, en breves segundos. Y creo que vamos a tener que dejar eso para otra, porque esto es muy largo. No, esto es largo. Agenda administrativa con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Agenda